Ese es el hombre que yo conocí. La otra vida de esa persona yo no la conozco. Esa no fue la persona que yo conocí, ni de la que yo me enamoré. Las cosas que esta persona, que el papá de mi hija puede hacer lícita o ilícitamente. La relación, la actividad que el papá de mi hija tiene o tenga o tuvo, no tiene nada que ver conmigo. Detrás de todo gran narco se encuentra una gran mujer. Los criminales de la droga son conocidos por su ambición por poder, dinero y amantes. Es por eso que ellas conocen a fondo los secretos y pecados de los hombres con los que estuvieron en pareja. Como nadie, conocieron la faceta hogareña de los monstruos que aterrorizan a todo el planeta. Y hoy conoceremos sus controversiales biografías. Alicia Machado. Alicia Machado es conocida principalmente por su título como Miss Universo, pero más allá de su éxito en las pasarelas, ella también se ha visto envuelta en varios rumores a lo largo de su carrera. El más controversial de todos es el que la vincula sentimentalmente al narcotraficante José Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, quien fue uno de los líderes más conocidos del cártel de los Beltrán Leiva. Esa relación se mantuvo en secreto durante años, pero fue revelándose de a poco y terminó de llegar al ojo público en 2024, cuando el criminal fue sentenciado a 20 años de prisión por sus crímenes de tráfico de drogas. A pesar de los detalles que surgen a raíz de investigaciones periodísticas y libros publicados, Alicia Machado ha mantenido una postura reservada, pero hace poco habló sobre este tema en una entrevista. Ella se encargó de aclarar que cuando conoció a José Gerardo Álvarez Vázquez, él no se presentó como un cruel narco que trabajaba con uno de los principales cárteles de México, sino como un exitoso empresario. Ese es el pretendiente que ella conoció. Yo quise mucho al papá de mi hija. Un empresario muy respetable, lo dijiste en aquel momento. Ese es el hombre que yo conocí. La otra vida de esa persona yo no la conozco. Esa no fue la persona que yo conocí. Como suele pasar en estas relaciones, el indio quedó obnubilado por la belleza de la modelo y se decidió a conquistarla con regalos y promesas de viajes y lujos. Ella cayó rendida a los pies del narco, con quien tuvo un romance sobre el cual no ha revelado demasiados detalles, pero que afirma fue tormentoso por sus personalidades y por el negocio de El Indio. Porque él y yo somos aceite y vinagre. Me da la impresión que sigues enamorada de él de pronto. No sigo enamorada de él. Hablas con mucho... Pero me duele mucho por mi hija. O sea, tú dejas de amar a un hombre por amor, pero el amor hacia los hijos es tan grande que tú puedes superar muchas cosas. Como resultado de esa pareja tuvieron una hija en el año 2008, la cual bautizaron como Dinora. La relación de la pequeña con su padre ha sido intermitente y complicada, más aún teniendo en cuenta que ella nació en los Estados Unidos, donde vive su madre. ¿Él paga por las cosas de su hija? No, por cuestiones de convicciones mías. Y mi hija es mía. Yo creo que estoy en todo mi derecho. Mi hija incluso legalmente es mía. Mi hija es ciudadano norteamericano. Y yo en este país tengo todos los derechos de ser una madre sola. Más allá de las tensiones y del enorme peligro al que expuso a su familia, Alicia Machado asegura que El Indio la protegió en los momentos más difíciles y que estuvo junto a ellas en épocas violentas. Y él llegó en ese momento para protegerme, para cuidarme en su país. Y me protegió mucho, me cuidó mucho, me lleva muchos años, es mucho mayor que yo. Y me dio lo más importante en mi vida, que es mi hija. Y si yo vuelvo a nacer, yo vuelvo a tener a Dinora con la misma persona. Porque Dinora tiene que ser hija de quien es. Como te adelantamos, la relación entre la modelo Alicia Machado y el temido Indio ha sido un tema delicado durante mucho tiempo, en especial por haber una menor de edad de por medio que surgió como fruto de esa relación.
El misterio se acrecentó en 2010 cuando fue capturado el delincuente. José Gerardo Álvarez Vázquez fue atrapado en una operación de alta complejidad en Huixquilucan, Estado de México. Durante su captura, elementos del ejército aseguraron 10 armas largas, 2 armas cortas y detuvieron a 18 personas de su organización, tras un tiroteo que dejó 2 muertos y 2 heridos. Desde entonces ha estado detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. En 2022 se le dictó una sentencia de 20 años de prisión, pero la defensa solicitó la reposición del procedimiento. Finalmente, el 19 de noviembre de 2025 se ratificó la condena. Más allá de estar tras las rejas, Alicia Machado sigue intentando forjar una relación entre su pequeña y su progenitor. Mi hija va a cumplir 10 años y llevamos 10 años construyendo una relación entre su papá, Dinora y yo. Y ahorita en este momento de mi vida, yo creo que de lo que yo más me siento orgullosa es de que a pesar de toda esta tormenta, ese tema está superado. Y mi hija es una niña sana, es una niña buena, es una niña feliz. Más allá de todas las turbulencias, la mujer se siente orgullosa de la familia que ha formado y asegura que no cambiaría ni un solo detalle sobre su historia personal con el indio. Con los años se han publicado libros y artículos en los cuales se denuncia su relación y los crímenes del hombre al que amó. Machado no se avergüenza de ello, pero se lamenta por el efecto negativo que ha tenido en su hija. Virginia Vallejo. Sin dudas, la vida de Virginia Vallejo es una de las más impresionantes y turbulentas de Colombia. Como presentadora y periodista ha forjado una gran carrera, pero en la actualidad es conocida por otro detalle sombrío de su pasado. Por un largo romance que sostuvo con uno de los hombres más peligrosos y temidos de la historia, Pablo Escobar, el narco definitivo de los años 80 y 90. Curiosamente, ella está orgullosa de haber sido pionera en cuanto a tener romances con narcotraficantes, un honor bastante cuestionable. Yo fui la primera en montones de cosas. Sí. Y la primera meterme con un delincuente. Sí. La primera meterme con un delincuente. Por eso mi vida es tan interesante. Virginia Vallejo conoció a Pablo Escobar a principios de los 80, cuando el capo ya era el referente de la cocaína, pero aún era una figura pública reconocida por el pueblo. Faltaban años para los atentados terroristas y los crímenes brutales que marcaron el verdadero legado de Pablo Escobar. En 1982, Vallejo estaba en pareja, pero al conocer al delincuente en un reportaje, quedó flechada. En el año de 1983 hemos empezado un programa de arborización. Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciben las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. En ese momento, Pablo Escobar se presentaba como una figura política positiva, como una suerte de paladín de los más humildes, que se encargaba de redistribuir el dinero en la forma de inversiones y donaciones a comunidades damnificadas. Con sus billetes manchados de sangre, Escobar construyó viviendas, clubes y otras donaciones que lo posicionaron como una figura querida y respetada. Eso atrajo de inmediato a Vallejo, pero por el contrario a lo que se suele suponer, no fue ella quien se le insinuó al criminal. La historia fue a la inversa. Te dices que el secreto de la seducción es el sentido del humor. ¿Así conquistaste a Pablo? No, es que yo no conquisté a Pablo, es que Pablo me conquistó a mí. Como lo hacía con el resto de sus amantes, Pablo Escobar le prometió el cielo. Regalos, joyas, viajes y todos los lujos incluidos si se transformaba en su pareja.
Con palabras románticas y demostraciones de poder, Escobar terminó conquistando a la mujer a tal punto que ella obvió el hecho de que era un narcotraficante. Es que más allá de las fachadas públicas que sostenía el criminal, ella y muchos otros tenían bien en claro cuál era el origen del dinero interminable de Pablo Escobar. ¿No le preguntaste de dónde saca usted esa plata? ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Usted a qué se dedica? Ya Aníbal me había dicho que era el rey de la coca. ¿Y a ti no te importó? No me importó. No importaba de dónde Yo viniera digo, la yo plata. no sé de dónde sale su plata, sino lo que hace con eso. Y además sus planes de sacar disque a esa ciudad de la pobreza. Lo cierto es que a Vallejo no le importaba de dónde provenía el dinero. Ella estaba enamorada y disfrutaba de las impresionantes ganancias que generaba su amante. Pablo era un mujeriego, tenía damas en cada rincón de Colombia y a todas las trataba como reinas en cuanto a regalos y promesas. Pero lo que Vallejo destaca es que el narcotraficante le hablaba con dulzura y palabras de amor. Incluso a sabiendas de que ese mismo hombre era responsable por muertes y ataques que con el tiempo fueron incrementando hasta convertirlo en el terrorista más peligroso de la región. Sin embargo, ella no se arrepiente de nada. Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X. Virginia Vallejo afirma que durante el tiempo compartido con Escobar, él aún no era el capo legendario y sádico que se recuerda hoy en día. Su transformación como asesino despiadado y líder terrorista tomó algunos años más y fue causada por el crecimiento general del negocio de la droga, lo que dio lugar a más competidores y a sectores corruptos del gobierno y del ejército. En ese contexto, de lo único que se arrepiente Virginia Vallejo es de no haber aceptado más regalos y dinero de parte de su poderoso amante. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y le digo, no quiero nada, Pablo, de bruta. Esa es una de las cosas que me arrepiento en la vida. Digo, no tengo nada, no quiero nada, yo debía haberle pedido todo. ¿Y si le hubiera pedido que no pusiera bombas, que no matara a la gente? No, es que mi amor, es que eso fue 10 años después. Es que hoy en día la mujer vive en un modesto departamento en los Estados Unidos. Si bien no es pobre, ella se lamenta no haber aprovechado los millones de dólares de Pablo Escobar para asegurarse una vida de lujos y excesos. Con total descaro, Vallejo añora ese dinero manchado con sangre y ganado mediante algunos de los crímenes más brutales que sufrió el país. Lo increíble es que el propio Pablo Escobar se comportó de manera violenta y controladora con la mujer. En algún punto de los años 80, ella conoció a un sujeto millonario que estaba dispuesto a transformarla en su esposa, algo que Escobar jamás podría haber cumplido. Vallejo aceptó y comenzó una relación con ese millonario, pero cuando el narcotraficante se enteró, se encargó personalmente de poner fin a esa pareja. Si no estaba con él, Virginia Vallejo no iba a estar con nadie. ¿Por qué nunca se casaron, Virginia? Cuando me iba a casar con él, Pablo Escobar se enteró y dijo que lo iba a matar. O si no, lo iba a secuestrar y le iba a decir al general Maza que yo había sido cómplice en el secuestro. Imagínate, cuando le cuento eso, vamos a Nueva York y allá nos despedimos. Fue la cosa más dolorosa del mundo. Pablo Escobar no solo usó su dinero y a sus asesinos, sino también su influencia política para poder controlar a todas las mujeres con las que se obsesionó. A diferencia de muchas amantes y esposas del narcotráfico, Virginia Vallejo habla sin rodeos sobre lo que sabía y lo que ignoraba. Ella no niega estar al tanto de las actividades que generaban el dinero con el cual ella se iba de viaje a destinos paradisíacos. Esa falta de remordimiento ha sido vista por muchos como una falta de respeto absoluta a la memoria de miles de personas que murieron como causa del imperio narco de su amado. Más allá de las críticas y de la polémica, Virginia Vallejo continúa afirmando que Pablo Escobar fue uno de sus grandes amores
y que no se arrepiente de absolutamente nada, salvo de no pedirle más regalos. Victoria Eugenia Henao. Entre las historias de horror y tristeza de las esposas y amantes narco, una de las más impactantes es la de Victoria Eugenia Henao, quien durante años fue la pareja principal de Pablo Escobar. A diferencia del resto de las pretendientes del temido narcotraficante, ella no lo conoció como un líder millonario, sino como un joven que paseaba por las calles del barrio en motocicleta. El problema es que él tenía 23 años cuando se fijó en ella, una pequeña de tan solo 12 años. Realmente yo conocí como el chacho del barrio, el que tenía su moto. Siempre estaba con chicas muy lindas. Y a veces se acercaba y me decía, Tatica, damos una vueltica. Y obviamente yo le decía que no, eso era prohibido que una niña de 12 años se subiera a la moto de ningún vecino o de un desconocido. Pablo era decidido e insistente desde joven. Se presentó ante la familia de Victoria para postularse como pretendiente de la pequeña. Él prometió mantenerla y ser responsable, y por más increíble que parezca, comenzaron una relación totalmente ilegal que duró varios años. El primer evento doloroso llegó cuando la pequeña tenía tan solo 14 años y el capo narco la obligó a abortar sin siquiera consultarle al respecto. Pablo la hizo abortar cuando usted tan solo tenía 14 años. O sea, realmente yo no tenía absoluta conciencia de esa situación, ni siquiera cuando nosotros como pareja tuvimos la relación, porque de la sexualidad jamás se hablaba. Simplemente un día me invita a visitar a una amiga de él y esa amiga es la que termina haciéndome el aborto. Yo de pronto en ese momento me encuentro como casi sobre una mesa porque ni habían camillas, ni había nada de eso. Y yo le digo que qué está pasando, pues que qué me va a hacer. Y ella me dice, no, vamos a prevenir un embarazo. Esa situación traumatizó por completo a la joven. Desde entonces supo que Pablo era quien mandaba en la relación y que cualquier cosa que él decidiera se transformaría en la ley. Desde pequeña aprendió a tenerle miedo a su pareja y que él decidiría qué era lo que le convenía a ella. Más allá de esa tiránica relación, ella estaba totalmente perdida por las promesas de amor y cariño que el incipiente narco le realizaba. Desde joven fue un hábil seductor con lengua de serpiente. Idealicé mucho a Pablo, me quedé como con ese amor de niña y todas las veces que me quise separar de él y que me quise salir de esa relación por las infidelidades, por el horror que estaba viviendo, él seguía seduciéndome para quedarme ahí y a mí me costaba mucho tomar una decisión. Entonces yo perdí mi dignidad, mi autoestima, mi autorrespeto y yo siento que me fui quedando ahí en el miedo. Con el correr de los años, Pablo Escobar fue transformándose en el narco más poderoso de toda Colombia. Y con ese poder llegaron los peligros y la muerte. Inicialmente, Victoria no estaba al tanto de lo que ocurría. Sin embargo, la violencia terminó golpeando a su puerta. ¿Sabía usted, María Isabel, en ese momento de todos los atentados terroristas que estaba ordenando su esposo? No, yo no sabía absolutamente nada, o sea, soy consciente que el primer atentado terrorista del que yo me di cuenta fue el que nosotros vivimos en el edificio Mónaco y que fue como el punto de partida para toda la situación y el horror que vivió Colombia en ese momento. Si bien la familia vivía en un ámbito de riqueza y lujo, la mujer era poco más que una prisionera en su propio hogar. Muchos le han preguntado si ella no podría haber hecho algo para evitar tantas muertes y ataques,
y su respuesta sincera es terrorífica. Claro que a mí me acompañaba el dolor, el horror, el miedo, estuve muy escondida. O sea, justamente en un momento mi editor me decía, usted no hizo nada, usted, ¿por qué no hizo? Exacto, eso es lo que se pregunta. Y yo decía, ¿y cómo iba a ser si yo estaba encerrada en un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba? Porque a mí me llevaban vendadas los ojos para que yo no me diera cuenta en el lugar donde yo estaba y a mis hijos también. Victoria vivió la muerte de Pablo Escobar con dolor, pero también como su liberación. Era el fin del yugo y de tantos traumas del pasado que la acompañaron durante años. Ella pudo continuar con su vida y formar familia, pero aún así las cicatrices de esas experiencias la acompañan hasta el presente. Ser esposa de un narcotraficante puede presentarse como una oportunidad seductora para vivir la vida de la realeza. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, sobre todo cuando se paga con drogas y muerte. Tras el velo de una vida marital feliz, ardían infiernos cargados de mentiras, peligros y crímenes imperdonables. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en las historias más trágicas y oscuras del narcotráfico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.